Tampoco se debe, porque puede ser algún argumento, a la austeridad, claro que no. En los reportes que se han presentado aquí en esta mesa, resulta que el OPLE de Jalisco, el IEPC, ha recibido exactamente los recursos que solicitó para este proceso electoral, ni un centavo más ni un centavo menos. Sobre la cadena de custodia, el presidente del Consejo Distrital número 10 del Estado de Jalisco, en el municipio de Zapopan, declaró a los medios de comunicación que se había roto la cadena de custodia en ese Consejo Distrital por esto que ocurrió aquí. Personaje de supuestamente de órganos centrales, a decir del presidente del Consejo Distrital, que sacó en bolsas negras de basura boletas del Consejo. Vamos a ir a esta sesión del INE hoy 7 de junio del 2024. Hoy la tarea de la oposición es que no se logre las 2/3 partes de diputados en la Cámara Baja. Hoy están luchando diciendo que hay una sobrerepresentación de diputados por parte de Morena, Partido Verde, Partido del Trabajo. Vamos a ir a este calladón de boca que le da el consejero al representante del PRI, amigos y amigas, calladón de hocico. Y es que se ponen muy necios diciendo que cómo es posible que haya una representación de más en el Partido Morena, Partido del Trabajo y Partido Verde Ecologista. Amigos, vamos a ir a esta interesante sesión que se está dando hoy, 7 de junio. Maestro Emilio Suárez le desea hacer una pregunta, ¿la acepta? Con muchísimo gusto. Adelante. Estimado consejero, con mucho respeto, usted votó el acuerdo que establece los criterios de aplicación de la afiliación efectiva. Ese acuerdo, en los hechos, es un acuerdo interpretativo de aplicación de la norma de sobrerepresentación. Ese acuerdo que usted votó fue avalado por el Tribunal Electoral. La pregunta es, en primera instancia, ¿usted cree que este instituto electoral debe avalar y debe evolucionar en instrumentos similares para cumplir el espíritu constitucional de la sobrerepresentación, igual que se hizo en la afiliación efectiva? 1. Y 2, es de explorado derecho que la regla de sobrerepresentación no mandata un 8%, es hasta un 8%. ¿Cuál es su posición al respecto? ¿Es 8 o es un hasta 8%? A ver, me parece que la regla de afiliación efectiva lo que hizo fue justamente concretar el mandato constitucional ante posibles mecanismos de elusión de su aplicación. Por eso los diputados en las coaliciones se cuentan como diputados del partido al que realmente pertenecen, independientemente de las formalidades que se esgriman al respecto. En ese sentido, me parece que si bien se puede tener como una interpretación constitucional, no es una interpretación que se riña con el texto ni con la interpretación gramatical de la Constitución. En cuanto al segundo punto, y otra vez apegándome a la Constitución, definitivamente, y eso está ahí, no existe nada parecido a una asignación automática de un premio del 8%. El 8% es una sobrerepresentación límite a la que se podría llegar, no siempre se llega, si en la aplicación de la fórmula de distribución de diputados de representación proporcional algún partido la rebasara. Es decir, si en la distribución aritmética de los diputados un partido alcanza el 3% de sobrerepresentación o el 4% de subrepresentación, así se quedan las cosas porque no se alcanza ninguno de los límites marcados por la Constitución. Gracias, consejero Uquib Espadas. Diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna. Gracias, presidenta. Bueno, veo que esta ronda ha derivado en el tema de la sobrerepresentación. Y aunque no es el momento, sí conviene hacer algunas precisiones sobre este tema.
Y la más importante tiene que ver con el principio de certeza, que es una obligación que tiene este órgano electoral y que está prevista en el artículo 41, fracción quinta, apartado A. En el ejercicio de la función electoral estatal, la certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad serán los principios rectores. ¿Qué es la certeza? Es la previsibilidad que se tenga respecto de una norma y las acciones que se realicen en las que implicaría la consecuencia que establece la norma. Y no solo estamos hablando en abstracto, estamos hablando que esta aplicación ya se ha dado materialmente al menos 2015, 2018, 2021, donde este Consejo General, con integraciones diversas, ha aplicado lo que establece la Constitución sobre el límite del más menos 8%, porque también es un límite inferior. Nadie puede tener menos del 8% respecto de la votación que obtuvo. Ese es un dato importante también. Y sobre eso, lo que no podemos interpretar es algo que el pueblo no dijo. La aplicación de la fórmula deriva de los votos que se emiten en la elección. Y lo que pretende esta norma y todo el sistema de asignación de legisladores, diputados y senadores de representación proporcional es generar condiciones para la pluralidad. Pero esto no implica que esa pluralidad contravenga el mandato popular. ¿A qué voy? Por cosas que se han expresado aquí. El decir que las minorías deben de tener una representación es correcto, siempre y cuando no sea en detrimento de las mayorías que así fueron votadas. Porque entonces estaríamos hablando de una artificial gestión de votos solo por el hecho de ser minoría. Es decir, el hecho de ser minoría, y quiero poner un ejemplo, puede incluso llevar a partidos políticos a perder el registro y que tengan representación en el Congreso. Sucedió en el 18, estamos en vísperas de que suceda ahora en el 24. Pero el que una minoría haya obtenido un número de votos que ni siquiera le alcance para conservar el registro, no significa que la tengamos que inflar para tener una representación por el simple hecho de existir. Y las reglas que permiten la asignación de representación proporcional son las reglas previamente conocidas, con las que los jugadores entramos a la arena política, donde postulamos nuestras ofertas hacia la ciudadanía y donde la ciudadanía, con base en esas campañas y con lo que cada uno de los contendientes ofrece al electorado, emite su voto. No tenemos por qué distorsionarlo. Máxime si han existido precedentes administrativos y jurisdiccionales que han dicho clara y tajantemente que la interpretación constitucional del 8% es cuantitativa, que tiene que analizarse con base en los votos y con base en esos límites mínimos y máximos que podemos tener los partidos políticos. El venir a pretender replantear una claridad constitucional reiterada, la verdad es que más bien parece un discurso de ustedes tienen mucho, dennos algo. No, no es así. No funciona la democracia así. La gente se expresó con los votos y, a ver, también hay que decirlo con toda claridad, como lo señaló el diputado Noroña. Vamos a defender hasta el final cada uno de los votos que nos fue otorgado por el pueblo de México, porque ese fue su mandato, porque vieron con simpatía y confían en las propuestas que nosotros hicimos para representarlos y para ejercer la mayoría con responsabilidad, por supuesto, con diálogo. Y en esa parte, entro ya a la parte política, yo lamento que no escuchemos aquí en la mesa a la oposición que enuncien, digan, pronuncien algunas palabras que tengan que ver con reflexión, autocrítica, revisión, error, rectificar, corregir.
y trae un discurso más, digamos, que poco abona a la construcción del debate democrático. ¿Qué les decimos nosotros? Los invitamos a tener diálogo, comunicación y debate sobre lo que viene en el país, sobre las reformas que México demanda, porque ojo, cuando, como lo decía Noroña, nosotros impulsamos o impulsaremos ciertas reformas, tienen que ver con nuestra plataforma política, que la gente votó. No es una ocurrencia que surge de la nada, es algo con lo que se fue a campaña, que se ofreció en campaña y que la gente se pronunció sobre eso y que nosotros tenemos que acoger, que acompañar y que realizar. Sí, escuchando, sí, sin duda alguna. Sí, con procesos de parlamento abierto, con análisis, con reflexión, con responsabilidad, sin duda. Pero no vamos a abdicar al mandato que tenemos de llevar a cabo lo que postulamos en las campañas para cumplirle a la gente. Porque ese es el error que ustedes cometieron. Justamente engañar a la gente para acceder al poder solo por llegar al poder y luego olvidarse de ellos. Eso no lo vamos a hacer nosotros. Sí, vamos a cumplir el mandato que tenemos y vamos a aprobar las reformas. Una asignatura pendiente será la electoral, pero esa fue culpa de ustedes. Pudimos haber construido una reforma electoral, pero no quisieron. La boicotearon y la impugnaron. Aquí están las consecuencias ahora. Bueno, pues no se quejen. Asumamos la responsabilidad de cada uno y nosotros vamos a asumir la responsabilidad grande, histórica, gigantesca que nos dio el pueblo de México y lo vamos a hacer de frente a ellos y lo vamos a hacer con contundencia. Entonces decirles, integrantes del Consejo, partidos políticos, consejeras, consejeros, en Morena siempre estaremos por el respeto a la ley, por la transparencia, porque la voluntad del pueblo sea lo que rija el actuar de los partidos políticos y particularmente de nosotros y de nuestra coalición. Y en eso cuenten con nosotros para construir. Es cuanto, Presidenta. Adelante, maestro Emilio Suárez. Una pregunta. Sí. Una moción para el diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna. A ver, ¿ha habido una evolución en la aplicación de la... Tampoco hay sonido. Ahí está. Ha habido una evolución en la aplicación de la norma y en ir eliminando del 2015 a la actualidad la distorsión en la representación. ¿Usted cree, a la luz de lo que se discute en la calle, que es explicable el que la mayoría que usted encabeza, la coalición que usted encabeza, que representa en el ámbito legislativo el 54% versus el 46% de la otra gente que no votó por ustedes, pase de un 54 a un 74% de representación en la Cámara en términos de la Constitución? ¿Cree que es explicable? Creo que hay dos falacias en su argumentación. La primera, que tiene que ver con lo que usted afirma como evolución. El artículo se ha aplicado tal cual. Lo único que sucedió en el 21 fue una determinación para tener claridad de las personas que efectivamente pertenezcan a los partidos políticos, pero no hubo ninguna modificación ni ninguna evolución. Y la segunda falacia es que usted habla de números que tienen que ver con coaliciones. Y no estamos hablando de coaliciones, estamos hablando de partidos políticos, porque eso es lo que establece la Constitución. Restricciones para arriba y para abajo, porque nadie ha hablado de la subrepresentación en el caso de los partidos políticos. Es cuanto, Presidente. Gracias. Senador Emilio Álvarez y Casa. Gracias, buenas tardes. Perdón, senador. ¿Usted también deseaba hacer una moción? ¿No? Ok, se anota. Gracias. Adelante, senador. Sumarme al agradecimiento a todas las personas que están todavía contando en los consejos, los consejeros, los representantes, observadores, el personal del INE, porque efectivamente es un trabajo extenuante
y eso abona a la cerveza. A la cerveza podría ser bueno que apoyara. Tal vez necesitan una cerveza, pero lo que quiero decir es la certeza. Yo estaría pensando en que si estoy en esas condiciones, ¿cómo estaría, no? Ya es hora, dicen. Tal vez no le estaría mal que se dotara una buena categoría. Pero lo que quería subrayar era la certeza, aunque tal vez necesiten. En todo caso, sí me parece muy importante reconocerles. Creo que es un trabajo muy, muy importante, muy significativo. Y como habíamos dicho, el conteo, ahora el caso de la presidencia que ha terminado, pues abona justamente a esa certeza y ese lindero. Nos aproximamos a los números finales y finalmente vendrá el conteo, las constancias y los procesos judiciales. Estamos entonces terminando uno de los dos momentos principales en los que se puede sintetizar el proceso electoral. El primero es cómo entran los votos a la urna y el segundo es cómo salen los votos de la urna. Ahorita estamos justamente en eso, cómo salen, cómo se califican, cómo se cuentan. Sí entraremos un momento muy importante de cómo entraron a la urna, ¿no? E incluso vamos a tener que hacer una evaluación importante y significativa de todo el trabajo de este instituto, porque el ser árbitro no es solo montar las casillas, el ser árbitro no es solo realizar los conteos y el PREP y lo que fuera el conteo. Tendremos que hacer una evaluación para poder hacer esa revisión integral. Y en ese ánimo, Presidenta, le pido por favor nos entregue a la brevedad el encargado de despacho de la Unidad Técnica de Servicios de Informática, a los integrantes de este Consejo, a los consejeros electorales, las consejerías, las representaciones del Poder Legislativo y de los partidos políticos, porque hay distritos en los que el sistema ha estado detenido por más de 12 horas. Los conteos terminaron y no se puede subir la información. La encargada de despacho de la Secretaría Ejecutiva ya nos los informó, pero estamos recibiendo información. Pongo el ejemplo del Distrito 15 en la Ciudad de México, en Benito Juárez, que el diputado electo lleva esperando 12 horas por lo menos para que se le pueda entregar la constancia. Ya el consejero Martín Faz hizo una referencia, pero sí queremos tener una información a detalle de qué pasó con el sistema. Yo tengo la hipótesis que esto sucede en parte por la precarización que ha pasado el instituto, por justamente las dificultades, los sistemas y también, ¿por qué no?, porque cambió el perfil de quienes están en cargo de estas oficinas y por eso requeriría, Presidenta, que antes de que tengamos el conteo del domingo nos puedan dar un informe, porque para nosotros sí es importante qué está pasando con los conteos de las y los diputados. Estamos aquí en una discusión muy importante de cómo se va a integrar la Cámara de Diputados y otra vez, regreso a eso nos dará certeza a todos. Entonces, Presidenta, insistirle que esto pueda entregárnoslo antes del domingo. ¿Qué está pasando? ¿Por qué si se terminaron los cómputos no se han podido subir las informaciones? Y en su caso, eso tendría que ver también con lo que pasa con senadores. Hay, por supuesto, sí, también algunas discusiones que no es el espacio, pero quiero darlo como ejemplo, de lo que pasa con algunos procesos locales. Por ejemplo, el caso de Yucatán. Llama poderosamente la atención lo que está pasando en Yucatán. La diferencia de lo que el INE reportó en los votos a la presidencia con el 95% de las actas recibidas, con respecto al que el Instituto Electoral de Yucatán informó con el 99% de las actas recibidas, es del orden de 350,000 votos. Es decir, en las mismas actas, perdón, en las mismas casillas, hay una diferencia de información. ¿Cómo pudiera tal vez explicarse? Porque recibió Yucatán el 99% de las actas, pero solo contabilizó el 66%. Hay una diferencia significativa que nos parece preocupante. Por supuesto, aspiramos a que los conteos locales resuelvan eso. Pero sí hay una diferencia que nos preocupa. Hay versiones de que se perdió la cadena de custodia de paquetes electorales en el Instituto Electoral de Yucatán. Por supuesto, esperamos y aspiramos a que se dé la certeza. Pero hoy por hoy, cuando uno revisa los dos sistemas, tenemos en el caso del PREP, del INE, 99% y toda la información. En el caso de Yucatán,
99% y solo nos dan 2/3 partes de los votos computados. Es una diferencia notable, 310,000 votos menos. Ahora que terminó el cómputo del INE, la diferencia se hace mayor. Cuando uno revisa la página de Yucatán, la diferencia de información son 433,000 votos. Entonces, queremos certeza, queremos tener claridad justo para que podamos avanzar en la etapa de la legítima constitución de las autoridades, que eso es fundamental para todos. Y va a llegar ese momento, como dijimos, lo que hacen los conteos esencialmente es generar la certeza y alargar las distancias, porque faltaba, por ejemplo, el caso de la presidencia, 3 millones de votos. Y ese proceso llegará, y no tengan duda para que así lo podamos establecer. Y por supuesto, para nosotros es importante, y la gente debe saber, que estamos en este momento de construir lo que queremos como los procesos de certeza para el próximo tiempo de México. Termino con una rápida reflexión sobre la discusión sobre la gobernabilidad. Tiene razón el consejero Uquib cuando se dijo, este principio de sobrerepresentación se hizo por el PRI, pero ya luego no fue usado solo por el PRI. Y hay 3 hipótesis principales. Fue usado para la gobernabilidad, pero también fue usado para la pluralidad y también fue usado para la proporcionalidad. Es decir, la convivencia de los dos sistemas, el sistema de representación de mayorías y el sistema de pluralidad, el sistema de representación proporcional, este modelo híbrido que diseñamos en nuestra Constitución. Y justo estos 3 principios, gobernabilidad, pluralidad y proporcionalidad, son los que tratan de generar la mayor aproximación de la voluntad popular. Es decir, si la voluntad popular no se refleja en los distritos, que sí se refleja en la Cámara. Para eso se hizo también. Y por eso es que estamos insistiendo, si el eje central de lo que se nos pide y aceptamos en congruencia democrática, porque la democracia requiere demócratas, es que el hilo conductor sea el respeto a la voluntad popular. Y ahí lo que nosotros vemos con mucha claridad, y es un hecho que esta no será la instancia donde se va a resolver, es que no se puede pasar del 54% al 75%. Eso no refleja la voluntad. Por lo menos, incluso yo diría, por eso no es conveniente que la Secretaría de Gobernación dé información preliminar. No es conveniente, no abona la certeza. Se puede decir es que ella dio información oficial, de información del PREP sí, pero información preliminar que nada abona la certeza, que además no es su función. Dejemos que las instancias electorales den la información en los tiempos y formas que correspondan, en ánimo de la certeza y la construcción, porque todavía en un tiempo jurisdiccional significativo. En nada abona, y por eso creo que es importante reiterar la importancia del tiempo procesal en el que estamos. Por su atención, muchas gracias. Gracias, senador Emilio Álvarez y Casa. Diputado Hamlet García Almaguer. Gracias, presidenta. Saludo a todas las personas consejeras y representantes y a la ciudadanía. Iniciaré con el caso de las prerrogativas. Ya en la sesión anterior dábamos lectura a la letra de la Constitución y no es aceptable que se extienda esta limitación establecida para los partidos a las coaliciones, porque tergiversaría todo el andamiaje constitucional e institucional. Si aceptáramos esa interpretación a la fracción quinta del artículo 54, nada iba a obstaculizar o a detener que quieran extenderla, por ejemplo, a la fracción cuarta, que establece ningún partido puede tener más de 300 diputados. Al rato van a decir, ninguna coalición puede tener más de 300 diputados. Y así de un plumazo borraron de la Constitución la posibilidad de conformar de origen una mayoría calificada o como partido o como coalición. O por qué no, que la asignación de las prerrogativas se haga por coalición. Ahí sí les gusta que sea por partido político. Yo les diría, están sobre representados en las prerrogativas que reciben los partidos minoritarios, pero ahí sí les gusta que cada quien tenga las propias. O en la asignación de tiempos y espacios para la equidad a través de radio y televisión. Estas restricciones no se pueden aplicar por analogía. Ese también es un principio básico del derecho constitucional y yo coincido ahí con el consejero Uquib Espadas en relación a que no se puede tergiversar el texto constitucional en una norma tan sensible. Ahora,
La oposición, como en otras ocasiones, pues es víctima de sus propios votos, de sus propias determinaciones en el Congreso, porque el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, propuso un sistema de representación directa para asignar porcentajes muy cercanos a los que obtuvieran los partidos políticos en las urnas. Votaron en contra de ello en el Congreso y además lo impugnaron ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Con todo gusto, en la próxima legislatura, los partidos tendrán la posibilidad, las bancadas, de analizar la pertinencia de este sistema, pero hacerlo en el foro adecuado, en el Congreso. Ahora, sobre el caso de las entidades federativas, al ejemplo que se acaba de dar en el estado de Yucatán, me gustaría hablar del caso de mi estado, de Jalisco, donde tenemos profundas preocupaciones sobre lo que ocurre. Celebramos que el PREP a nivel nacional haya avanzado a una velocidad muy adecuada, pero lamentamos que el PREP de Jalisco haya cerrado en cerca del 63%. Según lo que se ha reportado, solo el estado de Chiapas tuvo un PREP más lento que el de Jalisco, con todas las divergencias por la orografía, por las condiciones económicas, por la penetración de Internet, por las facilidades y comunicaciones. No es comparable, no es digno el estado de Jalisco de tener un PREP del 63%. Tampoco se debe, porque puede ser algún argumento, a la austeridad, claro que no. En los reportes que se han presentado aquí en esta mesa, resulta que el OPLE de Jalisco, el IEPC, ha recibido exactamente los recursos que solicitó para este proceso electoral, ni un centavo más ni un centavo menos. Sobre la cadena de custodia, el presidente del Consejo Distrital número 10 del estado de Jalisco, en el municipio de Zapopan, declaró a los medios de comunicación que se había roto la cadena de custodia en ese Consejo Distrital por esto que ocurrió aquí. Personaje de supuestamente de órganos centrales, a decir del presidente del Consejo Distrital, que sacó en bolsas negras de basura boletas del Consejo. Y eso lo declaró el propio presidente del Consejo Distrital. No es una aseveración de Morena, es la propia autoridad la que lo reconoce, la que lo divulga. No es digno el electorado de Jalisco de tener el traslado de su voluntad soberana en bolsas negras de basura. Sobre la divergencia de los votos nacionales con locales, que acaba de mencionar también el senador para otra entidad federativa, el OPLE ya emitió un comunicado este 6 de junio y lo que manifiesta en el último párrafo de su comunicado es que es probable que la ciudadanía haya decidido solo votar por los cargos federales y no votar por los cargos locales. Me parece absurdo, todos lo sabemos, en las elecciones concurrentes pues uno recibe las boletas para ambas elecciones, 6 cargos se eligieron en el estado de Jalisco, victoria contundente para Morena en la presidencia de la República, victoria contundente para Morena en el Senado de la República. PRI, PAN y PRD quedó en segundo lugar, primera minoría según los datos del PREP con el exgobernador Ramírez Acuña. Morena gana 15 de los 20 distritos federales, los restantes 5 según el PREP los gana PRI, PAN y PRD, Movimiento Ciudadano 0. Mayoría en el Congreso local conforme a lo que reportan los datos del propio PREP, y en medio de todo ese ambiente el traslado de las papeletas en bolsas negras de basura sin la autorización del presidente del Consejo Distrital y una declaración oficial del OPLE diciendo que la gente se llevó las boletas a su casa y decidió no participar en la elección local. Este órgano que designa a los integrantes del OPLE, que por supuesto tiene que llevar una supervisión en el ámbito de sus facultades y que también tiene las necesarias incluso para destituirles, debe de revisar la actuación de la autoridad electoral local en el estado de Jalisco. Porque además, en el desprestigio por lo que esto está generando, hay confusión entre la ciudadanía y pueden adjudicar esta culpabilidad al Instituto Nacional Electoral, que no es quien está trasladando las boletas en bolsas negras, que no es quien emite comunicados diciendo que el electorado se llevó las boletas a su casa, que no avanzó solo al 63% en el PREP, sino a más del 90%, y no me parece justo que se hagan
esas aseveraciones en una autoridad que a nivel federal desarrolló un proceso adecuado. Gracias, presidenta.